Por la señal de la Santa Cruz de todos nuestros enemigos, líbranos, Señor Padre nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que hoy amanezcan bendecidos, que la bendición del Señor esté abundantemente en todas sus vidas. Hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8, precisamente en el versículo 6. El Señor nos dice que Él es mucho más que el templo. Y yo me quedo pensando y meditando, ¿no? Él es mucho más. Y precisamente en este pasaje, una vez más, el Señor, ¿no? Como aclarándole a los fariseos, más que aclarándole, dándole una enseñanza, ¿no? Para los israelitas. En aquel tiempo era como que lo que estaba diciendo Jesús era muy fuerte, porque además era un sábado, ¿no? Un sábado donde los discípulos tenían hambre, después de haber venido vamos a decir así, como de misión, tenían hambre. El sábado entran a este campo, empiezan a arrancar la espiga. Para los judíos el sábado es intocable, el sábado no se trabaja, eso es lo que ellos le llaman el sabbat. Y que después venga Jesucristo y que diga que Él es mucho más grande que el templo, y prácticamente dejándole saber a los fariseos que Él era el Señor del sábado. Eso fue mucho para ellos, Era una enseñanza muy fuerte, y más en este tiempo que nuestro Señor, además que el Señor le pidió misericordia, le dijo también que comprendieran que es misericordia y menos, que quería misericordia y no sacrificio. Pero hay un detalle muy importante que sale a relucir, que es el señorío de Cristo y su palabra. Hoy en día, tanto entre las cosas de la iglesia y las cosas del mundo, tanto dentro de la misma iglesia, suceden estas cosas, ¿no? Y sobre todo en nuestra propia vida, muchas veces nos encontramos entre situaciones difíciles en que hay que tomar una decisión entre lo que está bien y entre lo que está mal. Y es ahí donde prácticamente todos estamos fallando, porque es ahí donde debería entrar el señorío de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la palabra de Dios. Porque fíjense que en dos versículos reiterados, no uno detrás del otro, el Señor le dice: no han leído lo que hizo David. Y después vuelve en el versículo 5 y le vuelve a decir: no han leído lo que los sacerdotes tienen, se saltan, algo así dice, el descanso del sábado. Entonces, a lo que voy, mi querido hermano, el Señor, y después cuando habla de la misericordia, cita de nuevo las Sagradas Escrituras. Es decir, que el Señor nos está dando una pauta, nos está marcando una pauta para nuestras vidas. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea que tengas que tomar una decisión, una clave fundamental, y yo diría que la primera clave de discernimiento espiritual, es el señorío de Cristo. Hacerlo a la luz de Cristo, a la luz de su palabra. Y hemos obviado la palabra de Dios en día, esa es la verdad. No, la palabra de Dios es muy grande, la palabra de Dios, la verdad. Y realmente, como cristianos, si nos llamamos cristianos, mejor dicho, es la palabra de Dios la que debe decidir nuestra vida, la que debe definir nuestra vida, la que debe tomar decisiones. Las decisiones de nuestra vida, criterio de discernimiento, incluso para cualquier situación, tanto a veces que nos comentan nuestros hermanos. El criterio de discernimiento, mis queridos hermanos, es la palabra de Dios, Jesucristo mismo. No podemos seguir negándole en este mundo el señorío a Cristo. Él dio su vida en la cruz, Él pagó con su propia sangre. Y arriba de eso no solo se queda en las especies de pan del vino, sino también que nos enseña a
vivir, ¿qué más le podemos pedir a Dios? Está todo escrito. Está todo escrito en ese manual de vida. Lo único que hay que acercarse a leerlo y ver cómo ese manual me habla. Para algunos quizás estén pensando ahora, Saizo, pero es difícil entender la palabra. Bueno, hay que esforzarse un poquito, buscar los medios, alguien que me explique, que me ayude a entender, leerla, qué me dice el Espíritu Santo a mí, qué siento en mi corazón cuando lo leo, invocar al Espíritu Santo, que es el que mejor te va a enseñar la palabra, la Sagrada Escritura. Espíritu Santo, ven, ayúdame, enséñame la Sagrada Escritura, yo quiero entender. Pero hay que tener intención, hay que tener voluntad, hay que tener ese deseo realmente de que mi vida se defina a través de la palabra de Cristo. Y esto es una situación importante, fíjense como lo digo, esto que estaba pasando en el Evangelio de hoy, fue una situación bien entre la ley interpretada por los hombres, porque no es que Cristo, nuestro Señor, viola la ley, sino que Él le da una mejor interpretación, la verdadera interpretación entre la ley interpretada por los hombres y la ley interpretada por Dios. Porque nada puede poner en peligro la integridad del hombre, es decir, la integridad del ser humano. Por eso después nuestro Señor Jesucristo le dice, yo quiero misericordia y no sacrificio. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta es para todos nosotros. En mis momentos de decisiones, que tengo que tomar decisiones, en los momentos de mi vida, ¿es Cristo quien tiene el señorío? ¿Es Cristo quien manda en mi vida? ¿Es a través de la palabra de Dios como tomo mis propias decisiones? La verdad que yo comentaba esto con el hermano Francisco Velar, con quien comparto el programa Tengo Sed, y hablábamos de esto el programa pasado. Y es verdad. Hoy se ha perdido la palabra de Cristo, hoy no predicamos el Santo Evangelio y hoy no vivimos nuestras vidas a través del Santo Evangelio y nos metemos en muchos problemas, mis queridos hermanos, nos metemos en muchos problemas y no tomamos sanas y buenas decisiones porque no miramos nuestras vidas a la luz del Evangelio. Hay un método muy hermoso que utiliza el movimiento familiar cristiano. Y creo que es un método que utiliza la iglesia también, porque se le conoce como método de reflexión teológica, que es el ver, el juzgar y actuar. Que ya otro día más adelante hago un video explicando un poco ese método. Ver, juzgar, actuar. Ver tu situación, analizar tu situación, reflexionar tu situación y juzgarla a la altura de la palabra de Dios. Juzgarla con la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios sobre esta situación? Y después actuar en consecuencia de lo que Dios te está diciendo, cómo actuar en esa situación. Así que, mis queridos hermanos, les mando un abrazo bien grande en Cristo, que Dios me los bendiga mucho y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo siempre permanezca sobre nosotros. Amén. Que Dios me los bendiga. Chao.